Pues como siempre nos toca ser los todólogos y pues ser los responsables de todo lo que sucede en la escuela y pues prácticamente de ahí alrededor también. Y cuidar a todos. ¿Y ustedes ya prepararon su programa, su plan de protección civil y seguridad escolar? Quédense, lo platicamos Entre directoras. Pues fíjate que sí, cuando empecé a ser directora, una de las responsabilidades que más me dio miedo, la verdad, fue cuando me di cuenta que la seguridad de todos, el bienestar de todos de la escuela, dependen, o más bien, son responsabilidad del director. Y que tienes que hacer tantas acciones para promoverlas, para generarlas, que dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Hay tantos manuales que han salido y tantas situaciones y recomendaciones que dice uno, ¿por dónde comienzo? Y fíjate que es importante porque realmente sí hay varios documentos que te dan los protocolos. Hace un tiempo, no sé si recuerdas que incluso salió un manual donde venía la situación y ahí primero aduéñese de la situación. Sí. Y decía uno, ¿cómo me adueño de la situación? Sí. O sea, realmente te das cuenta de que, híjole, cualquier cosa que pase, el primero que va de frente es el director. Entonces, pues ahí dices, ay, ¿y en qué momento voy a hacer todo esto? Porque pues son muchas cosas, ¿no? Y bueno, el día de hoy queremos hablar precisamente del documento más reciente, digamos, que salió. No sé si lo recuerdan, que incluso el ciclo pasado nos pidieron evidencias de que lo estábamos trabajando, que es el de entornos escolares seguros. Así es. Y todas estas acciones van más allá de comenzar a subir los comités, como el comité de participación escolar o como los comités de seguridad escolar dentro de nuestras plataformas educativas estatales, sino qué haces para promoverlo dentro de la escuela. Y este documento como que engloba muchos otros documentos que puedes utilizar para poder empezar a atender esta situación. Y sobre todo que va por partes, o sea, no es, sí, ya llegas y haces los protocolos, no, o sea, cómo empiezas, tiene que haber un pre donde tú informas, que es el apartado número 1, primero las acciones formativas de la escuela. Cómo yo oriento a alumnos, docentes, padres de familia, de qué manera voy a empezar a decirles, estas son las condiciones en las que estamos, cómo identificar, por ejemplo. Creo que viene muy completo el manual, pero pues a la vez también uno a veces solo ve trabajo, ay, más trabajo. La recomendación sería pues que esto lo hagas, o sea, ahorita que hay una pequeña pausa, nunca hay una pausa, pero sí hacerla para que tengas todas las evidencias en que si llegara a haber alguna situación en tu escuela, pues tengas evidencia de todo lo que tú has trabajado y cómo preveniste ciertas situaciones. Nosotros no vamos a leer el documento, sino que lo vamos a platicar conforme a experiencias y situaciones que planteamos para cumplir con estas acciones. Y como decías, pues el primerito apartado es formar, ni siquiera prevenir, no, formar. ¿Qué puedo hacer para que los niños no tenga yo que atender que se estén peleando, más bien que no lleguen a pelearse, ¿verdad que sí? Y entonces, pues la primera parte que viene es ese desarrollo para la vida, que tú generes acciones que hagan entender a los niños. Fíjate, hace poquito en honores que estaban celebrando, hicieron lo de las banderas y lo de la ONU, y yo les decía, estamos en una guerra, estamos viviendo lamentablemente una guerra, pero esa guerra empezó porque esas personas desde niños no aprendieron a resolver un conflicto pequeño en el que tal vez los dos podíamos ganar y no llegar hasta esas situaciones, ¿no? Entonces, la primera parte es esta del desarrollo para la vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la Secretaría ha impreso, ha mandado páginas de internet donde vienen muchísimos ficheros. Incluso, no sé si te recuerdas que nos dieron un fichero en físico para las escuelas, y hay algunos materiales como los cuadernos para el alumno, pero pues obviamente son muy pocos, obviamente no nos dan uno para cada alumno, es como más un referente. Entonces sí es importante que los busquemos en internet, porque de esta manera, bueno, podemos tener acceso a ellos y a lo mejor imprimir las actividades, pedirle a los padres de familia que lo realicen si ustedes no tienen impresora en sus escuelas. Entonces pues
es un recurso importante. Sí, recordarás que antes con el Programa Nacional de Convivencia, a todos nos daban y hasta decíamos, hay otra cosa que trabajar. Ahora ya no lo editan para todos, pero sí es importante retomar algunas actividades porque muchos niños llegan a nuestra escuela sin saber cómo regularse, sin conocerse ellos mismos, viviendo situaciones de violencia fuera de la escuela, y lo que queremos es darles, lo que decíamos como con los proyectos, darles una perspectiva de que las cosas pueden ser diferentes y sobre todo dándole este énfasis a las herramientas socioemocionales que tienen, ¿no? Porque cuando te conoces, cuando aprendes, cuando convives, es donde vas a poder resolver estos conflictos. Y bueno, creo que estas actividades de hecho no tienen que trabajarse de manera aislada, porque siempre lo vemos, o lo que te decía yo ahorita, lo vemos así como que hay más trabajo, pero realmente sí lo podemos incluir en los proyectos socioemocionales que tenemos en los libros y en las necesidades, porque yo creo que en todas las escuelas una de las necesidades es precisamente esta de la autorregulación, es precisamente esta de la conducta de los alumnos, o sea, sí tenemos muchas situaciones que queremos o que tenemos que atender en este sentido. Así es, y materiales, pues hay muchos, ya mencionamos los del PENSE, y por ahí también hay una página que es del gobierno, que es Escuelas Libres de Acoso, en las que también vienen algunas situaciones, algunas infografías que pudiéramos nosotros también ir colocando afuera para que este impacto sea no solo dentro de la escuela, pues sino también hacia afuera, ¿verdad? Y de ahí pues sí, viene otra de las acciones, pues es la cultura de paz. La cultura de paz, que suena bien fácil, que pero yo sí la tengo, y a veces pues nosotros mismos entre maestros no la tenemos, ¿verdad? Y aquí se me hizo bien interesante este apartado porque menciona que debemos de promover la participación y el diálogo en la escuela, y volvemos a lo que platicábamos en capítulos anteriores. Bueno, y tú dejas que tu niño participe, para empezar, dejas que hable, dejas que opine, que proponga. Entonces, estas cosas, pues, ¿cómo empezar a plantearlas desde la escuela? Claro, y habla mucho de los acuerdos de convivencia, y por eso ahora son acuerdos de convivencia, o sea, que los niños digan, sí, yo digo que esto está bien, pues pudiéramos hacer esto, que esta sea una norma que tengamos que cumplir, o sea, por eso precisamente los tienes que hacer partícipes. Decía un doctor con el que tenía clase hace tiempo, pues el niño va a decir, esto yo jamás dije, ¿quién me preguntó? O sea, realmente creo que sí es importante que empecemos a darles también esa autonomía a los niños, de que sean ellos quienes digan, esto está bien y esto, no quiero decir mal, pero no es correcto. O no es conveniente. Exactamente, o no atiende a respetar a todos, por ejemplo. Así es. Que ellos empiecen a darse cuenta de estas situaciones y no nada más lo mecanicen el no correr, no pegar, bueno, pero ¿por qué no tienes que pegar? Claro, es el ir más allá, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de que lo hagas si tú decides hacerlo? Exactamente. Y aquí en este sentido, fíjate que menciona, bueno, y antes de eso, creo que es importante lo que mencionaste. La primera acción sería establecer nuestros acuerdos de convivencia. Y recuerden que ya hay varios ejemplos establecidos. Aquí en el estado nos mandan casi uno que ya llénalo con tus necesidades, ¿verdad? Pero sí es importante que ahí lo dialoguemos con los alumnos, pero también con los padres de familia, porque ellos también tienen responsabilidades, son partícipes de todo lo que sucede en la escuela, y que ellos también deben tomar acuerdos en este sentido. Fíjate que justo hablábamos en el CETE de los acuerdos de convivencia, y hablábamos de cómo venía antes. Los niños deberán usar corte de cabello, o sea, el cabello corto y así, ¿no? Y las niñas, pues, de preferencia peinadas para evitar esto de la pediculosis y todo eso. Y volvemos a la recomendación de la PRODED que hizo hace algún tiempo, no me acuerdo si fue el año pasado, o creo que todavía estábamos en pandemia, donde decía, si el niño quiere ir con el cabello pintado y todo, tú lo tienes que dejar, porque si tú no le preguntas, este es el corte que te gusta, esto es lo que a ti... Y nos cuesta mucho a los adultos decir, no, porque no se ven bonitos, es que así se ve, o sea, bueno, yo lo digo por los comentarios de repente de mis compañeros, de que es disciplina, es que, pues sí, pero no lo deja ser partícipe de lo que él quiere.
Y es que aquí, como entiendo la disciplina, que yo mando o que él reflexione acerca de que las acciones, volvemos, tienen consecuencias, ¿verdad? Exactamente, que seamos nosotros también críticos de, bueno, ¿qué consecuencias tiene que tener el cabello verde? ¿Qué consecuencias tiene que a lo mejor el niño tenga el cabello largo? Tal vez, igual que a las niñas, pues mi recomendación es que traigas el pelo amarrado o algo. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación de la pediculosis. ¿Por qué? Pues porque sales, corres, sudas y pues a lo mejor no es lo mejor higiénicamente, pero no es el problema que tengas el cabello largo. Así es, eso no va a hacer que aprendas más o aprendas menos. Exacto. Y bueno, compañeros, recuerden que los acuerdos de convivencia deben estar firmados por todos los padres de familia. En la estrategia que hicimos este año en la escuela fue, se lo dimos impreso. Es difícil porque son 7 hojas y volvemos con Y 373 niños, imagínense. El cuidado, exactamente, pero lo que hicimos fue mandarlo vía WhatsApp, pegarlo en la entrada de la escuela y ahora sí, fírmeme, y está firmado, cada maestro tiene firmado al calce todas las hojas por todos los padres de familia, y esa es una evidencia de que está compartido. Y recuerden, no solo debe decir lo tuve a la vista, lo conozco y lo acepto, porque pues sí es importante, les digo, que ellos sean partícipes de esta situación. Y bueno, ya teniendo esta como una de las primeras acciones, pues otras son los mecanismos de participación que le brindamos a los niños. Una es en el salón, ¿verdad? Eso ya lo hará el maestro, pero la escuela, ¿qué mecanismos de participación pone para los niños? Por ejemplo, una muy interesante, y de verdad que es muy interesante, poner un buzón de quejas, pero también de felicitaciones. ¿Qué piensan los niños? ¿Qué te quieren decir? Que no te dicen, que les da pena o que no tienen la confianza de acercarse, pero que lo pueden decir escrito. Entonces, esa es una manera en que de verdad le estás abriendo la puerta a que los alumnos se expresen de lo que pasa en tu escuela. Menciona también el mismo documento las asambleas de los niños. Creo que eso lo hemos dejado como más a la secundaria, que ellos hagan que su asociación de alumnos y todo. ¿Por qué no lo hacemos en las primarias? ¿Por qué no los niños también pueden decir, yo opino de esto, a mí me gustaría que se hiciera esto? O sea, que les demos ese mecanismo. Eso de las asambleas se me hizo muy interesante. Dije, bueno, sí, no les damos la oportunidad. Hace unos años, estaba yo en Aquismón y nos dieron una conferencia. Aquismón es una zona muy rural. Ay, perdón, cierto. Uh-huh. Aquismón es un municipio de la Huasteca Potosina, que es una zona rural. Yo estuve en la zona indígena, bendecidos por los dioses con esa naturaleza. Sin embargo, me gustó mucho porque vino de Chile el fundador del Colegio Carol, y él decía, yo tengo mi asociación de alumnos, y los niños saben y ellos hacen sus campañas, y uno piensa que no pueden, pero realmente los niños te sorprenden de cómo, sí, y yo propongo que en el recreo nos cuidemos de esta manera, y yo propongo que los alumnos de cuarto, o sea, como si fueran los presidentes municipales, o sea, y tienes que darles esa confianza. Y a veces volvemos, tú piensas, sí, pero es que es tiempo, y es tiempo perdido. No es tiempo perdido, y lo podemos meter en un proyecto a lo mejor de la escuela, que sea un proyecto escolar, y vemos pues ahora sí que hasta qué PDAs puede atender, exactamente. Entonces creo que aquí va a ser muy importante la creatividad que tengan los directores de decir, a ver, ¿esto cómo lo puedo atender? ¿Y cómo lo podemos? Ahorita aprovechen los proyectos, realmente nos da una libertad gigantesca de meter cosas que a veces hacíamos externas, porque pues, ¿cómo lo meto en ciencias naturales, no? Ahorita tenemos esa facilidad y creo que nos va a ayudar mucho esa creatividad que tengan ustedes. Compártanos por ahí en los comentarios cómo le están haciendo ustedes también, porque eso nos retroalimenta también a nosotros. Y fíjate que es un ejercicio democrático. Muchos adultos que son parte de nuestra comunidad pues no votan, no creen en este sistema. ¿Por qué? Porque nunca como que, ¿qué es eso? Escuchamos la democracia, pero lo vemos a lo lejos, y a lo mejor haciéndolo más vivencial, desde pequeños pueden entender esta parte, reflexionarla y participar, de verdad tener esa parte de la participación. Y que es lo que hablábamos en el consejo anterior sobre la toma de decisiones. Que los niños empiecen a tomar decisiones porque tienen el derecho.
que nosotros como adultos les hayamos retirado ese derecho, porque yo sé lo que es mejor para ti porque soy tu madre o soy tu maestra. Sí. O sea, sí, pero tú solamente lo orientas en sus decisiones, no las tienes que tomar por él. Así es. Hay otros mecanismos que les digo, por ejemplo, en los salones podrían ser algunos debates donde opinen, pero ¿cómo llevamos más allá esas opiniones? Eso sería lo interesante y donde pues estas son algunas de las acciones que vienen, pero podemos proponer algunas otras. Exactamente. Así es. Y bueno, cuando un niño participa, cuando un niño se siente tomado en cuenta, no va a requerir hacer el conflicto o no se va a sentir relegado, que va a sentirse que es parte, y esto de verdad sí abona mucho a crear una cultura de paz. Claro. Otra de las acciones que menciona aquí el documento pues es, ay Dios mío, el manejo pacífico de conflictos, donde tú le tienes que promover actividades en las que los niños de verdad vean que las cosas se pueden arreglar sin pelearte, o que vean el conflicto como una oportunidad de mejorar las cosas, porque pues ya vemos todo establecido y pues está bien lo que decíamos, ¿no? Problematiza esa realidad que tienes, no tenemos que pelear, podemos negociar, podemos hacer la mediación, que son lo que nos propone, y de alguna manera mejorar nuestra situación. Aquí me da mucha risa porque alguna vez cuando era maestra, les decía yo a los niños, es que no tienen por qué pelearse. ¿A poco sus mamás se pelean para arreglar los problemas? Levante. Sí, mi mamá sí. Ya se deschongó a la de lado porque le quitó tal cosa, ¿no? Y en este sentido, pues, es una realidad que viven. Tampoco podemos decir, no, es que eso no pasa. Es una realidad que los alumnos viven. Pero en vez de hacerla a un lado y hacer como que no es cierto, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? Y sí, hay personas que así lo resuelven. ¿Cómo avanza o cómo termina esa situación? Y si lo resolviéramos así, ¿cómo sería? O sea, que el niño tenga ese contraste y pueda observar realmente qué es lo que más le conviene. Claro que uno entiende el contexto. O sea, yo he tenido compañeros que, ay, maestra, pues sí, pero aquí, o sea, la zona es brava, el barrio... Sí, pero recuerden que nosotros somos los factores de cambio. Claro. Y lo que nos piden a nosotros, más que darnos evidencia de que cambiaste el contexto, es dame evidencia de que lo intentaste. Porque no puedo quedarme en el no lo voy a intentar porque ya está así. Exacto. Ahora, acuérdense también que, pues ahora sí que decían por ahí, decía uno de mis maestros también, pues si ya esta generación ya está perdida, o sea, nosotros... pues lo que queremos es que las nuevas generaciones modifiquen estas conductas, ¿no? Que el niño llegue a su casa y diga, es que esto no está bien, no deberíamos pelearnos, no deberíamos, pues sí, atender de esta manera los conflictos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que los niños vean que realmente, que tampoco, y ahorita lo vamos a ver un poco con el manejo de lo emocional, pero que tampoco digan, ay, perdí y el otro se va a burlar de mí, porque también tienen esas situaciones, ¿no? Mucho. Que se pueden mediar las cosas, ganar, no es que le des toda la razón a uno, sino que al otro puedes negociarlo también, ¿no? Entonces, pues creo que esta parte es importante, porque sí, desafortunadamente el contexto nos come. Actualmente yo creo que en cualquier lado que quieras, pues los conflictos así son. ¿Cuántos videos no hemos visto en redes sociales de que porque se le metió de una manera que no me gustó, no, pues ya lo persiguieron, o sea, son persecuciones en la carretera que terminan mal, por ejemplo. Entonces, lo que tú decías, ok, pero si sigues el conflicto de manera violenta, ¿cómo termina? Sí, claro. ¿Y cuáles son las consecuencias de ahorita a lo mejor es una cachetada? Sí, mañana. Ajá, y no lo piensan. Los niños realmente, pues obviamente ellos no miden el peligro como nosotros. Entonces, pues tú no sabes si le hiciste algún daño y te vas a quedar con ese. O sea, imagínate un niño que por impulsividad o algo lastime a otro niño de gravedad, pues también se queda con el trauma de decir, le hice eso a mi y no era lo que yo quería. Realmente claro. No era lo que yo quería, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar también con estas situaciones y apoyar a los niños a que aprendan a resolver estos conflictos. Así es, y lo que decíamos, o sea, no solo va a ser dentro del salón, sino de manera macro. Por ahí vienen unas recomendaciones para docentes, pero yo creo que la más importante es el ejemplo.
nosotros como adultos, ¿cómo resolvemos? Fíjate que apenas tuvimos una situación en la escuela y justamente la maestra estaba trabajando ese tema. Y les ponía como ejemplo cómo la comunidad con un vecino estábamos arreglando un conflicto y que nadie gritaba y que de verdad, o sea, fue una situación donde era un problema grave, pero hubo esas ganas de arreglarlo primero, esa disposición y después como esa mediación en el que no se trata de que ganes tú o gane yo, se trata de que gane la escuela y de que sea lo mejor para toda la comunidad escolar. Y eso pues sí se ve reflejado porque entonces, te digo, le das un parámetro al niño de, las cosas se pueden hacer de manera diferente. Claro, y que va a ser muy importante que todo esto lo vayan poniendo en su PEMSE, o sea, como les decía, no lo trabajen de manera aislada. Claro. Que en el PEMSE venga esta atención de este aspecto y que de que aprendas a delegar, no todo lo tienes que hacer tu director, o sea, puedes poner a tus encargados de protección civil, de seguridad escolar, por medio de ese plan, podemos atender estas situaciones y que ya van de la mano con los proyectos que estamos elaborando. Entonces, que realmente no lo veas como un trabajo aislado, porque obviamente si vemos muchos ladrillitos en todos lados, pues dices, maestra, ¿en qué momento los voy a cargar? Claro. Pero, pues si hacemos un todo, es mucho más fácil compactar. Y fíjate que lo que estábamos platicando nos lleva a la siguiente parte, que es la comunicación asertiva. Y eso también empieza mucho con nosotros. ¿Cómo escuchas lo que te dice un niño? Porque pues a veces nosotros como adultos podemos tener una conversación, pero el sentido de enseñarle al niño a escuchar a los demás, a verte a los ojos ahorita que estamos platicando y de verdad tener ese contacto, que no solo están hablando nuestras palabras, sino nuestras experiencias y nuestras mentes están juntas, claro, y conectadas. Esa situación, pues sí, irla promoviendo los niños viene bastante en los proyectos, porque dicen, es que los niños se aburren porque nomás no la pasamos platicando. Pues sí, de eso se trata, de que empiecen a tener esos ejercicios y escuchar y también aprender a comunicar. Me gustó una lectura, decía, comunicar, la comunicación no es comunicarse, no me acuerdo, mejor lo quitas porque se me olvidó. Sí, cómo comunican lo que sienten, si lo comunican siquiera, y aprender a dar el mensaje, ¿no? Porque puede que todos hablemos español, pero a veces no nos entendemos lo que nos queremos decir. Entonces, esta situación también atenderla en la escuela. Y creo que dices algo muy, pues, que es relevante. Yo lo complementaría con nadie da lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene. Nos pasa como docentes, yo les decía a mis compañeros, aprendan a pedir ayuda. Está bien, ahorita que no saben, o sea, que estamos como que estoy haciendo bien el proyecto, no sé si estoy bien maestra, o sea, pero no pedimos ayuda. Esperamos a que nos digan, o me enojo si me dicen que estoy mal, ¿no? O que maestro puede trabajar de mejor manera. Es que yo no sé, es que nadie me dijo. O sea, sí, pero tú en qué momento has dicho, no lo puedo hacer, ayuda, porque eso es importante. Estoy teniendo un mal día, tengo una situación, hasta que ya tenemos un problema, entonces, pues es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo y que no, o sea, no nos estamos comunicando. Y pudiéramos decir, pues es que a ella ¿qué le importa? Pues le importa porque, bueno, en el caso de nuestros docentes, pues porque es con las personas que estamos conviviendo, somos las personas encargadas de verificar que ellos estén haciendo bien su trabajo y obviamente si hay alguna situación, pues podemos mediarla, pero si no hay esa comunicación no se puede. Y lo bajas a con los niños. Los niños muchas veces no nos dicen que están viviendo violencia en su casa, pero observamos indicadores, pues que si el niño es inquieto, si el niño es agresivo con los demás compañeros. O demasiado pasivo. Exactamente, o muy retraído. Entonces, pues nosotros tenemos que observar esos indicadores, pero igual con estas actividades de así como que por debajito del agua diciéndole al niño, puedes hablar, puedes pedir, tienes que tener, o sea, desarrollar esas capacidades que me parece que viene un poquito más adelante ya muy específico, pero sí, o sea, que realmente ellos tengan esa comunicación asertiva, saber hablar, saber decir me siento así o no estoy de acuerdo, porque también, no, pues es que yo ya dije que sí porque eso fue lo que dijo el maestro. No, también yo tengo que, pues si no quedar completamente conforme, pues
en el entendido de que fue una decisión y que al menos tuve la oportunidad de decir, yo no estoy de acuerdo, aunque la mayoría, pero está bien, porque tengo que participar, o sea, justo, esa es la parte de la democracia. justo habla de eso el tema, o sea, que no está mal estar en desacuerdo. Claro, ajá. Y que a lo mejor no vas a ganar porque la mayoría requiere de otra cosa, que es la democracia, pero también estar en desacuerdo no está mal. No que todos los demás hayan votado por una cosa y tú no los hace estar mejor que tú. Así es. Y fíjate que de aquí se desprende el siguiente apartado que viene en este documento, que es el manejo y la regulación de emociones. Porque volvemos, y me gustó mucho cómo lo manejaba la lectura del CETE anterior, donde decía, ¿dónde empieza el día? ¿Qué piensa ese niño o qué vivió ese niño que va entrando por la puerta de la escuela? Y cómo se motiva al estar ya en la escuela. Porque realmente no nos han enseñado, nosotros, hablabas de generaciones, nuestra generación no nos enseñaron a manejar y a regular, ni a reconocer siquiera nuestras emociones, las más básicas. Entonces, sí es importante enseñarlo, sí es importante aprenderlo. Y hay muchísimos ficheros, hablábamos hace rato ya del fichero socioemocional, que tiene varias actividades y hasta viene de preescolar, de secundaria, de primaria, cuáles son las convenientes. Pero sí es importante. Yo también me acuerdo del programa de socioemocional que venían 25 fichitas y tú decías, son bien poquitas. Pero de verdad trabajarlas, de verdad concentrarte, de verdad meditar. O sea, son cosas que no son sencillas. Y yo también les digo a los compañeros, no es, volvemos, no es que la hagas una vez y ya lo aprendió o ya lo debe haber aprendido. Son procesos, todo esto son procesos de que te vas enfrentando y vas mejorando cada vez, pero sí es muy importante que los alumnos y nosotros como adultos que convergemos en la escuela, pues aprendamos a manejar y a regular nuestras emociones. Y esto como directores pudiéramos trabajarlo primero con los maestros. Por ejemplo, al inicio de cada CETE. Yo no sé si recuerdas cuando en el CETE estaba la parte de empiezo por mí. A mí me encantaba esa parte del CETE. Que muchos la quitaban porque pérdida de tiempo. Yo tengo que acabarlo de... No, precisamente por esas actitudes es que pues estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no empiezo yo con mis maestros, yo como directivo. A mí me gustaría también que a lo mejor mi supervisor lo hiciera con nosotros docentes directivos o con los encargados de dirección. ¿Por qué? Porque tú eres el que baja. O sea, sí, ahora sí que todo está de arriba hacia abajo. Y qué interesante que lo tocaste porque tienes razón y estamos platicando qué acciones hacemos nosotros como directivos. Yo en eso sí le aplaudo mucho al equipo de supervisión en donde estoy, porque siempre empezamos así con algo personal. Y por ejemplo, en esta ocasión yo lo replanteé con mis compañeros al inicio del CETE, pues reflexionando sobre la muerte, ahorita que estamos en esas fechas, que a lo mejor el capítulo sale después, pero sí, o sea, ¿cuál es tu sentimiento ante esa situación? Porque también, tú lo dijiste en el capítulo anterior, para tener niños felices necesito maestros felices. Entonces, todo esto va siendo una bola que si vamos construyéndola juntos, pues se va a hacer algo bueno para nuestra sociedad. Pero sí es importante que los momentos que tengamos lo consideremos parte de. Claro, y lo mencionaba precisamente porque pues no tenemos estas competencias nosotros tampoco. No sé si recuerdas que incluso venía no me acuerdo quién era el autor o a quien se le atribuía la tablita esta de las emociones. Incluso emociones positivas, emociones negativas. Entonces pues vas viendo y dices, ay, bueno, sí, ¿cómo me siento hoy? O cómo me hace sentir esto, o sea, realmente qué es. A veces ni siquiera nosotros sabemos identificar nuestras emociones. Pues es que yo me siento bien, no sé cómo. y entonces pues el niño también te va a decir, pues es que me siento bien, no sé cómo. Y yo les decía, es un ejercicio muy interesante porque tú aprendes con los niños, tú aprendes con ellos. Por lo que decía yo, no nos enseñaron, vamos aprendiendo juntos. Exactamente, y lo hago con padres de familia también cuando los llamas porque pues tienes alguna situación con los niños y pues ya el maestro no pudo mediar y tienes que entrar al quite. Pues es lo que yo les digo a los papás, a nosotros no nos enseñaron desafortunadamente. Nuestra generación creció pues a la chancla, es lo más representativo ahorita, que mamá pues al chanclazo, ¿no?
y pues desafortunadamente no fue la mejor manera de educarnos en cuanto a nuestras emociones. O ni llores porque te voy a dar otro. Entonces, déjame platicarte que en tercer grado hay un proyecto sobre la violencia. Y la maestra terminó con una charla con las mamás, me invitó a participar. Y pues yo hablaba de esa parte, ¿no? De tratar de no reproducir patrones, que yo entendía que había mamás que pues habían vivido una situación de violencia y que a veces pues nosotros normalizamos la violencia y no nos damos cuenta. Y les decía yo misma con mi hija, tal vez. Y pues son sentimientos encontrados porque empiezas a ver a las mamás llorar y llorar porque saben, ¿no? O sea, ellas sienten esta situación que pues es verdad, pero no es que estén equivocadas, simplemente pues están reflexionando sobre esa parte y muy probablemente puedan tener oportunidad de cambiarlo, pero si nunca hacemos estos ejercicios, pues tal vez ni siquiera vamos a tener la oportunidad de cambiarlo. exactamente. Y ahí pues esa parte me parece muy interesante cuando ya los padres de familia dicen, híjole, no lo estoy haciendo lo mejor posible, ¿no? Y entonces estoy pues generando estas situaciones de traumas, porque de repente decimos, ay no, a mí me pegaban y yo ni me traumé, yo estoy re bien, pero no sabemos gestionar nuestras emociones, pero tenemos una ansiedad terrible, nos da un estrés hasta la cabeza, pero no estoy traumado. Entonces, compañeros, yo creo que este punto número 1 del documento se enmarca en la educación debe ser humanista. ¿Qué quiere ser humanista? Reconócete como un ser humano que siente, que piensa, que le duele, que tiene sentimientos. ¿Cómo vamos a atender eso? Pues con lo socioemocional, con esa parte que estamos platicando, ¿no? Con reconocer pues nuestras emociones, que no sé, que sí sé, que no las regulo, cómo lo hago, y de ahí partir para evitar muchas problemáticas que se dan dentro de las escuelas. creo que tocas un tema que nos apura, que es el prevenir. O sea, lo importante no es cómo sepa yo como director cómo atender esas situaciones, sino evitarlas. Claro. Y bueno, pues también es importante reconocer la diversidad. También que no a la primera te va a salir. Tenemos niños que pues tienen muchas situaciones que tú les buscas por un lado, por otro y no cambia. Pero tienes que entender que hay exactamente que es un proceso y que no es a la primera. Y ahora que viven situaciones muy diferentes y muchas veces son señalados, y aquí entra el punto número 2, el punto 3, que es la educación inclusiva. Así es, el documento menciona la educación inclusiva porque a final de cuentas todos somos iguales pero diferentes. Y eso es difícil de entender. Pero cuando lo vas construyendo sin tener que explicarlo, cuando lo vives, obviamente no necesitas esa parte de entenderlo. Y aquí es bien importante que entendamos, la educación inclusiva no solo es para un niño que tiene una discapacidad o que nosotros le vemos una barrera, que enfrenta una barrera de aprendizaje. Cualquiera puede sentirse excluido de nuestra escuela. Y entonces de eso trata, ¿no? Y lo aborda desde dos partes. La primera, que sería la igualdad de género, que todavía, y sobre todo tal vez en comunidades como la que yo trabajo, que todavía se ve muy marcado el rol de género. Y me rompió el corazón hace poco una señora que estábamos platicando de algo y decía, es que mejor en la junta llame a los papás, porque los hombres son los que toman las decisiones, es que los señores son los que saben. No, señora, nosotras también. Entonces yo pienso, su hija, es mamá de una niña, su hija también va a tener esa concepción, Claro. La está construyendo en su casa. ¿Cómo hacemos en la escuela para que esa concepción no sea? ¿Verdad? Pues yo creo que para empezar, quitando esos prejuicios de los roles de género. Yo tuve por ahí una situación con una maestra al inicio de ciclo, porque cuando revisé su lista de útiles era las niñas rosa, los niños azul. No. Sí, ya definitivamente no hay manera. Exactamente, o sea, ya no podemos separarlos de esta manera. Yo entiendo, pero ¿por qué los tenemos que separar? Quitar los roles de que tú no te des a llevar así con los niños. Hace poquito tuve una situación con una mamá y me decía,
es que ella se da a llevar con los niños y no debería ser. Podemos abordarlo desde otra situación, tal vez te pueden lastimar. No es que te lleves con los niños, sino la manera en que te llevas con ellos. ¿Por qué? Porque no es la manera de convivencia adecuada, pero no es porque tú eres niña no te puedes llevar con los niños. La niña tiene que barrer, la niña tiene que cocinar, la niña tiene que ser la encargada de las labores del hogar. El niño trabajar, el niño fuerte, el niño no. Creo que es algo por lo que se ha peleado mucho últimamente, precisamente en este sentido de cambiar esta perspectiva que tenemos de que los niños son así y las niñas son así. Exactamente, y desde que dices, ay, es que es niño, por eso es bien travieso, por eso es bien esto, por eso es bien aquello. No tendría que ser así. Y a mí me gusta, fíjate mucho, ya hablando de acciones que hacemos en la escuela, por ejemplo, los partidos de fútbol. Ya ves que, los de niños, los de niñas. A lo mejor sí puedes pensar que es más peligroso, pero cuando empiezas a generar que jueguen los niños con las niñas, porque casi siempre era las niñas en la porra, porque ellas no saben. Pero cuando los niños les empiezan a dar esta oportunidad de que jueguen con ellos, no tienes que explicarlo, simplemente vamos a jugar. No eres niña y no puedes, vamos a jugar fútbol. Y a las niñas también les encanta. Te platicaba que el año pasado tenía puras niñas que querían ser futbolistas. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Lucha por ello, ¿verdad? Construyen su camino. Pero son situaciones que de repente en lo cotidiano, como decimos, no lo vemos. O ya tenemos nuestra mirada muy fija, que no nos damos cuenta que a veces como escuela nosotros también predisponemos a estos roles de género. Claro, y no nada más es mujeres, hombres, o sea, tenemos que favorecer a la diversidad. Y no solamente es separar esta igualdad de género, porque obviamente debe haber una igualdad sustantiva, pero también este impulso de la diversidad. No está mal ser diferente, claro. Está bien. Y es algo muy rico que estés con muchas personas diferentes, porque vas a aprender algo de cada una. Es natural. No en todos lados podemos ver lo mismo y cada quien se ha formado de cierta manera. Venimos y lo compartimos y lo que dices tú, eso te enriquece. Hasta una persona que tú ves, aquí sí podemos platicar, una persona que tiene una discapacidad y muchos la vieron diferente, pero cuando convives, cuando la acompañas, cuando platicas, te das cuenta que ha enfrentado y ha solucionado tantos problemas o tantas circunstancias que tú dices, o sea, en vez de decir, no es diferente o pobrecito, la admiro. Empiezas a admirar a esas personas y a aprender de ellos. Yo también puedo hacer esto. Y así, o sea, con cualquier persona, porque lo que decimos, la inclusión no es solo con estas situaciones, sino como todos tenemos nuestras circunstancias, las compartimos y aprendemos de ellas. Claro, y que no es una situación para lamentar tampoco, porque a las personas que tienen alguna condición de vida tampoco les gusta que las compadezcas, claro, sino que son parte importante. Obviamente vamos a ser diferentes, sin embargo, no voy a decir, es que pobrecita esto. Fíjate que hace unos años tuvimos una capacitación también, donde una de las chicas decía que trabajaba en una escuela de educación especial. Y ella decía, mi mejor amiga es Juanita, y Juanita era una chica con discapacidad intelectual y que tenía por ahí también una discapacidad motriz. Y ella decía que lo que más le dolía era que la gente la viera raro, así como que vienes con ella y ella es tu amiga. Y decía, y podemos salir y irnos a un bar, porque ya eran chicas mayores de edad. Y podemos salir y podemos ir pues echarnos una cervecita, podemos salir a cotorrear y todo, y está bien, porque es una persona normal, no tiene nada de diferente en el sentido de valor, obviamente. Y de ser humano, ¿no? Exactamente. Entonces, los niños muchas veces, los papás es triste, pero ya no te juntes con él. No te vayas a juntar con él porque no te vaya a pegar algo. Y acuérdense que venía también en las barreras de aprendizaje y para el aprendizaje y la participación. También el sobreproteger a estas personas, pues les impide crecer, les impide aprender, ¿no? Y lo que dices, lamentablemente luchamos contra un contexto que tiene ideas muy arraigadas,
no vamos a cambiar a los papás. Pero sí a los niños. Estamos creando, estamos sembrando ideas en las nuevas generaciones que son los niños. Pero eso no quiere decir que ya no vamos a cambiar a los papás, no vamos a trabajar con ellos. Exactamente. Sí, en el documento, en el siguiente punto viene esta parte de la orientación familiar. Es bien importante, bien necesario, no lo podemos dejar de lado. A veces a nosotros como papá, como directivos y como maestros, ya con que haga la asamblea general y con que les dé las calificaciones, ya que los papás ni vengan, que no entren. Y no es así. Sí hay varios mecanismos para orientar a los padres de familia, sobre todo esta parte en la que el papá se dé cuenta que él es parte fundamental porque es quien manda al niño. Y a veces decimos, con que me lo mande. Pero el papá debe reflexionar en esa parte, bueno, ¿cómo lo mando? Lo regañé en la mañana, lo apuré en la mañana. Comió algo en la mañana, exactamente. Y ahí sí es bien importante que nadie nos enseña a ser papás. Pero si alguien nos va dando pautas, nos da información, si somos papás informados, tenemos un cúmulo de información para tomar decisiones que sean más pertinentes para nuestros hijos, ¿no? Y que también, bueno, es interesante cómo lo toma el documento y dice, supervisores y directores pueden gestionar talleres, capacitaciones, cursos, pláticas. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos una ahorita en noviembre contra la violencia a la mujer, porque es algo que tú vives. O sea, que lo ves en tu comunidad, tú misma lo comentabas ahorita, que las mamás dicen, es que no puedo hacer nada si mi esposo no está de acuerdo. Entonces, yo ahorita no le puedo tomar una decisión, voy a ir, lo hablo con él y luego regreso a ver si me dio permiso. Ajá. Entonces, pues sí, y nos decía, y no es para las mujeres nada más, también es para los hombres, para que ellos vean en qué están violentando a sus parejas. Claro, imagínate tú como mamá vas y le dices, oye, ya me dijeron allá que yo puedo tomar decisiones, y ¿quién te dijo, verdad? O sea, también tiene que ser parte de esta situación. Por ahí viene en el documento una página en donde viene familias educadoras, viene un manual donde puedes trabajar estas actividades con los padres de familia, pero también recuerden que en el Programa Nacional de Convivencia, en el PENSE, venían por ahí tres temas para hacer reuniones con los padres de familia, y hasta venía la planeación de cómo los papás reconocieran algunas situaciones en sus hijos, y empezaba con el autoestima. ¿Cómo yo voy generando, cómo yo voy construyendo la autoestima de nuestros hijos? Y claro que podemos recuperar la escuela para padres, tenemos varios proyectos, o no necesariamente tienen que ser materiales de ahorita, sino que considero que en el modelo pasado, por ejemplo, venía mucho sobre lo socioemocional, que también podemos trabajar con los padres. Entonces, pues sí es muy importante que no los dejemos de lado, porque al final los niños están 5 horas con nosotros, pero el resto del día están en casa y los fines de semana están en casa. Entonces, pues si volvemos, tal vez no lo vayas a cambiar, pero tienes que tratar de reeducar. Incluso venían esos conceptos en el CETE, o sea, lo más difícil es la deconstrucción y la reconstrucción. Claro. Y fíjate, tan importante es la participación de los padres de familia, que ya en el segundo apartado de este documento, que es acciones preventivas ya en la escuela, bueno, ya yo estoy formando para la vida, ya les estoy dando herramientas para que ellos modifiquen, para que los conflictos no escalen, pero no puedo dejar de lado que pueden pasar situaciones en la comunidad escolar, y entonces pues tengo que prever acciones, y empieza con la familia. Claro. Te digo, tan importante es que empieza con la familia, con esta parte de que no solo es, bueno, te voy a enseñar cómo tratar a tus hijos, o te voy a orientar para que puedas hacerlo, sino que el papá diga, a ver, me toca prevenir, es parte de mi responsabilidad, yo soy responsable de lo que ese niño lleva en la mochila. Tan solo eso. Ajá, en la mochila, en el corazón y en la pancita. Entonces, aquí sí es importante que lo platiques con los papás, que te des un espacio en el que le digas al papá, a ver, tienes que revisarle la mochila a tu hijo. Porque hay quien, y es parte porque viene el protocolo de revisión de mochilas en esta parte de prevenir,
pero ¿cómo lo puedo evitar? Si el papá le revisa. Y aquí, bueno, no sé si recuerdas que hace un tiempo, y me pareció muy padre, había una imagen muy cruda que decía, por favor revisen en la mochila a sus hijos antes de irse a la escuela, y de paso sus sentimientos, sus pensamientos, o sea, todo. Claro. Y la última parte, por lo que digo que era muy cruda, decía, y si no tienes tiempo, pues mejor no tengas hijos, porque no podemos poner el pretexto de que yo no tengo tiempo. Incluso en las recomendaciones habla de que tú puedas dedicarle 1 hora 3 veces a la semana para platicar con ellos, que tengas un espacio para platicar con ellos, o sea, no nada más así como que en cualquier lugar, no, a ver, puede ser el comedor, vamos a platicar, y que no solo le digas, ¿y cómo te fue en la escuela? Pues el niño, bien, ¿y qué hiciste? Trabajo. No, que realmente aprendas, y eso es lo que considero que tenemos que capacitar a los padres de familia, cómo incluso hacer una charla con tu hijo. Pero ¿qué preguntas detonadoras? ¿Por qué bien? Más bien, ¿con quién jugaste? ¿Qué aprendiste? ¿Quiénes fueron hoy a la escuela? Y de ahí el niño se agarra. ¿A qué jugaste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Y podemos sacar de aquí información realmente para saber que también nos retroalimenta a nosotros como escuela, como docentes. Ay, yo pensé que la actividad había quedado, los niños entendieron re bien, y ya cuando van con sus papás, pues es que yo ni la entendí. Exactamente. Y sabrá Dios qué quería la maestra. Entonces, sí habla de este momento padre-hijo, donde tú, incluso te digo, tengas un espacio y digas, antes se recomendaban 20 minutos, ahorita es 1 hora, que realmente le dediques esa hora de tiempo, por muy cansado que estés, esto incluso menciona, es tu obligación como padre atenderlo, porque pues ahora sí que los niños no vinieron al mundo por elección. Y yo creo que aquí, ¿qué acción podría hacer la escuela? Pues por tomar en colegiado esa parte de, ya vienen las reuniones de calificaciones, maestros, 5 minutos. El primer tema va a ser, ¿tú qué platicas con tu hijo? Y mostrarle a los papás a lo mejor ciertas preguntas que pueden ser detonadoras para conversación con sus hijos, o decirles, papás, la tarea para los papás, revisar en la mochila. O sea, generarlo desde hablarlo, porque a lo mejor la información anda volando ahí. No, aterrízasela a los padres de familia y de manera colegiada, y a lo mejor también en la próxima asamblea de padres de familia, 5 minutitos, los primeros o los últimos, cierra con un tema que le abra la oportunidad al papá o le ponga la cosquillita de que empiece a hacer estas situaciones en casa, porque de verdad son preventivas, sí nos ayudan a prevenir muchas situaciones dentro de la escuela. Y bueno, ya después de que hiciste esto de que en la casa, o sea, desde la familia, primero empezamos en la familia, y cómo me preparo yo para ir a la escuela, cómo preparo a mi hijo para ir a la escuela, entonces ya el niño llega a la escuela, y ¿qué nos toca a la escuela y a la comunidad? Y ahí es donde, ahí sí entra nuestro trabajo administrativo. Así porque pues justo acabo de terminar mi curso con la Cruz Roja de precisamente entornos escolares seguros, y habla de cómo te preparas tú para la emergencia o para la contingencia o para lo que te pase, ¿no? Y primero dice, bueno, si sabes qué tienes en la escuela como para decir voy a atenderlo de esta manera. Entonces primero es importante el inventario de recursos y el croquis. A ver, ¿qué tengo en la escuela? Tengo extintores, tengo el botiquín. ¿Cuándo cambié el extintor? Porque acuérdense que tienen que darse mantenimiento, no lo tengo ahí hace 5 años y ahorita se me viene la emergencia y lo quiero quitar, muy probablemente no va a funcionar. Exactamente, sí es importante tener estas medidas preventivas también de mantener pues mis recursos en buen estado. Incluso en qué salones están, incluso los puedes numerar para que tú sepas, el extintor 1 está acá, el extintor 2 está acá, sí, cuáles son mis rutas de evacuación, si ya las puse, cuáles son mis zonas de reunión exactamente, todo esto pues lo haces tú en un croquis, y por ahí les voy a compartir un tutorial para que lo vayamos construyendo, para que ustedes vayan viendo más o menos de qué les estoy hablando. Y después pues ya el inventario de recursos externos, muy importante que ustedes sepan dónde
qué tan cerca están las instancias que pueden apoyarme. A lo mejor en las comunidades es más complicado, pero bueno, al menos tener mi directorio de decir, bueno, puedo llamar aquí, puedo llamar acá. El 911 pues va de cajón, pero ¿dónde está la estación de bomberos más cercana? El centro de salud mínimo. O sea, mínimo hay un centro de salud en cada comunidad. ¿Dónde está la presidencia, la comandancia? ¿Quién me puede apoyar? Les digo, es muy complicado en las escuelas que están sumamente alejadas, pues ahí sí hay un conflicto, pero bueno, pero está cerca de una vía carretera. Entonces, pues hay oportunidad de un traslado, pero bueno, yo me pongo en el lugar de quienes están allá en la sierra sin señal y dices, y luego aquí, pero tienes que tener de todas maneras ubicado, porque exactamente. Decimos, no lo vamos a ocupar, o ¿cuándo lo vamos a ocupar? Pero cuando lo ocupamos, nada más volteas, lo ves y dices, esto. Porque, claro, y hace rato nos reíamos de esa parte de aduéñese de la situación. Eso es parte de adueñarte de la situación. Cuando no tienes ni idea y te agarró una situación de riesgo, o sea, ¿por dónde empiezo? Pero cuando ya tienes todo este avance de tú tener claridad en qué tienes en la escuela, con qué recursos cuentas alrededor, o sea, saber dónde está el juez ejidal o dónde está lo que decías, hay gente que llega a su escuela y no sabe ni dónde está el centro de salud, nunca lo ha buscado, pero cuando lo tienes bien ubicado, estos recursos externos, siquiera dónde vive la madre de familia, que es la APF, que es la presidenta de la asociación, vas a poder adueñarte de la situación y saber, bueno, ¿puedo hacer esto? No puedo hacer esto, o sí puedo hacer esto, o puedo acudir aquí. Pero cuando te agarra y no tienes previstas todas estas situaciones, pues va a ser súper complicado. Y que también es importante que priorices, y todo esto lo pueden hacer a través del Comité de Protección Civil y de Seguridad Escolar. Es algo que debemos tener. Claro. Lo puedes priorizar con tu matriz de riesgos, por ahí igual les voy a compartir el formato. Justo yo lo acabo de aprender porque tampoco lo sabía, y viene qué tan probable es que pase, muy probable, poco probable, nada probable, pero también cómo estás tú de capacitado para atender esa situación. Aunque sea muy poco probable, tienes un protocolo, sabes lo que hay que hacer, porque una cosa es que sea muy poco probable, pero está ahí latente. Por ejemplo, yo decía, pues los sismos no creo, y justo en Santa María hace unos años se dieron 2 sismos, entonces dices, pues a lo mejor fueron muy chiquitos, leves. A lo mejor, pero ya hay una señal de alarma en los padres de familia. Por ejemplo, que si los niños estuvieran en la escuela, ya vas a tener a todo el montón de papás afuera. Los niños también se van a intranquilizar. Entonces, pues es importante que tengas todo eso en tu matriz de riesgos y bueno, vayas priorizando. Esto lo voy a atender primero, esto lo voy a atender primero, esto lo voy a atender después. Por ahí les voy a compartir estos productos que realicé para que también ustedes puedan aplicarlos en su escuela. Y bueno, compañeros, aquí vamos cerrando esta parte porque el video tiene muchísimo de qué hablar y ahorita nada más hablamos de las acciones formativas y preventivas. Sin embargo, el documento todavía nos vienen, ahora sí, ya cuando tenemos algunas situaciones dentro de la escuela que podemos hacer, y creo que es importante abordarlas con ejemplos, con experiencias ya de manera más detallada. Entonces esperemos que nos acompañen en el próximo capítulo, lo platicamos entre directoras.